honor a la puntualidad de ustedes y también el maestro Isaac Osorio, que tiene otras actividades programadas, vamos a dar inicio a este taller que espero que sea del agrado de todos, de todas, y que contribuya al trabajo artístico que estamos realizando en nuestras compañías teatrales. Dejo con ustedes entonces al maestro Isaac Osorio desde México. Adelante, maestro Isaac. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Espero que me escuchen fuerte y claro. De no ser así, me avisan para poder colocarme unos audífonos. ¿Sí me escucho bien, maestro Iván? ¿Sí, todo bien? Perfecto. Por lo menos acá en Iquique lo escuchamos bien. Perfecto. Pues muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la oportunidad que me dan para, desde la disciplina con la cual he venido desenvolviéndome desde hace algunos años, pues me permite dar a compartir, me permite la oportunidad de compartir lo que sé desde las experiencias escénicas que he tenido en el tránsito que tiene que ver con eh, la disciplina, con el esfuerzo y con la creatividad que un cuentacuentos tiene que vertir en el escenario. Así que a lo largo de esta primera sesión, la dinámica será la siguiente. Voy a explicar algunos aspectos de los cuales considero que son la base que va a nutrir todo el esfuerzo y la creatividad de los artistas para contar un cuento. En la clase, en la sesión de mañana, pues vamos a tener otro tipo de consideraciones para el trabajo en escena de un cuentacuentos, y el día viernes pues terminaremos con otro tipo de conocimientos para reforzar lo que hemos visto en las dos sesiones pasadas. Voy a ser muy claro en la dinámica que se tenía contemplado, pero justo por algunos otros compromisos que salieron de mis manos, pues no se pudo realizar como estaba planeado, que fuera el lunes, el miércoles y el viernes. ¿Por qué quería que fuera así? Para que el lunes, terminando sesión, dejara una tarea, el miércoles dejara una tarea para el jueves y el viernes dejara una tarea para el mismo viernes. Ahora, como se han recorrido los horarios para empezar hoy, jueves y viernes, pues van a quedar entonces tres tareas para el día de hoy, una para el día de mañana y una para el día viernes. Les explico la dinámica de las tareas. Esto va a ser a través del grupo que tenemos de WhatsApp. Les voy a facilitar de nueva cuenta, aunque está muy identificable mi número, les voy a dar mi teléfono para que allí puedan mandar la tarea. Allí se las voy a explicar a detalle, pero les comento. La primera tarea es decir, elegir y decir un cuento. La segunda es interpretar un personaje. Y la tercera es grabar. Este sería nada más en audio. La segunda sería solamente una fotografía del personaje. Y la tercera y última, hacer un video teniendo en cuenta el personaje que he elegido, el cuento que he elegido, y hacer un pequeño clip de video, para que a partir de esto poder yo dar algunas sugerencias dentro de la creación de personaje, dentro de la interpretación del cuento y la selección del mismo. No nos va a quitar mucho tiempo, no nos requiere mucho, y solamente es para dar ejemplos muy claros y puntuales de cómo poder eh, trabajar con algunos aspectos que nos ayudan dentro de la escena. Ahora bien, los aquí reunidos o quienes estén interesados en tomar este tipo de talleres tienen claramente la experiencia que el teatro nos ha otorgado. Esto quiere decir que vamos a trabajar con la mayoría de las reglas que el teatro nos ofrece: el rompimiento de la cuarta pared, los desplazamientos de izquierda a derecha, de atrás para adelante, utilizar la luz cenit, utilizar los seguidores, utilizar la creación del personaje, utilizar las inflexiones de voces, utilizar los ritmos, utilizar los desplazamientos, la ubicación dentro del escenario. Todo eso es lo que nos va a permitir, teniendo este primer conocimiento, dar el siguiente paso, que es la lectura de un cuento. Ahora bien, sobre la lectura del cuento vamos a empezar por muchas cosas, pero voy a detenerme en algunas. Si bien tengo preparada la sesión, si ustedes tienen alguna duda, pues por favor escríbanlo por acá o levanten
la mano, algo para que los pueda ver, para que puedan preguntar y no se queden con ninguna duda. Ahora, le repito que esto es desde mi experiencia que he tenido. Hago un paréntesis, yo me dedico a contar cuentos desde hace muchos años, sin embargo, de un tiempo para acá, desde hace 2 años y medio, estoy trabajando con, con el Fondo de Cultura Económica, que es una editorial del Gobierno de México, y lo que hacemos es que a través de un programa que se llama Viajando en el Librobús, en tu escuela y en tu comunidad, llevamos actividades de fomento a la lectura a toda la República Mexicana, principalmente a las comunidades o escuelas que no tienen servicios públicos básicos como agua, como infraestructura para llegar a la escuela, infraestructura dentro del lugar como salones adecuados para tomar clases. Y es por eso que los costos de los libros son muy bajos o se realizan a través de donaciones. Dentro de estas estrategias se hacen clubes de lectura, se hacen presentaciones de libro, se hacen intervenciones de cuentacuentos y capacitaciones tanto para maestros como para padres de familia, para desde la herramienta de cuentacuentos poder generar un trabajo en conjunto con sus hijos en pro de la lectura. Desde hace 2 años y medio es que estoy de lleno en esto. Antes o a la par o intercalado, pues me dedico a dar funciones también de teatro, por lo cual pues los idiomas no me son ajenos y puedo identificar algunas cosas que les van a ayudar. Pues bien, dicho esto, vamos a comenzar pues con la estrella de esta mañana, que no se trata de otro más, sino que de el libro. El libro como un suceso que viene de recopilar información, que viene de preocuparse por el mundo y tiene que dejar un registro plasmado para que se pueda difundir, para que se pueda preservar, para que se pueda tener una memoria a la cual acudir y se hagan unos libros primeros de consulta. Por lo que hay una gran separación entre tengo aquí varios ejemplos de libros. El primer ejemplo sería un libro antiguo que se debe de entender que sería la segunda parte en la que se dividen este gran grupo de libros. El primer grupo que tendríamos entonces sería el grupo, el grupo de los libros antiguos y el grupo de los libros modernos. Los libros antiguos son aquellos que son hechos de manera artesanal y los otros serían los que son de manera pues ya industrializada, con procesos ya industriales pues mucho más preclaros, que se pueden hacer tirajes de miles o de millones, y los otros que tienen que ver con la manera manual de realizarlos, de confeccionarlos. Dentro de estos libros antiguos vamos a tener varias partes que conocer, porque es importante conocer lo que tiene que ver con la anatomía del libro, porque solamente conociendo lo que contiene, puedo a partir de ahí generar propuestas escénicas que me ayuden a reforzar lo que estoy conteniendo en las manos. Porque si bien nosotros como cuentacuentos tenemos varias técnicas de hablar, podemos utilizar y podemos manipular el libro mismo para poder darle mayor énfasis a lo que contiene el mismo. Así que tomaré este libro como ejemplo. Esta sería la cubierta, que sé que son conocimientos muy básicos, pero no está de más retomarlos. Esta sería la cubierta de mi libro, sería la cubierta completa. Esta sería la portada, contraportada y lomo. En esas partes se divide. La portada es donde va a contener regularmente la información. En algunos libros antiguos, dentro de la cubierta, no se tiene la información, por lo que la portada va a estar contenida en la parte de adentro, que contiene la misma información. La información es quién lo escribe, regularmente el título y dónde se realizó el estudio, el lugar del artesano. Dentro de
esta cubierta, pues tenemos estas tres partes que se dividen. Esta parte de aquí arriba, esto de aquí se le conoce como la cofia. Esa sería la cofia de nuestro libro. Esto sería pues el cuerpo de nuestro libro. Esto tiene que ver con los procesos de los libros antiguos, pero hay algunas partes que comparten con los libros modernos. Esta parte de aquí solamente, esto de aquí se le conoce como canto. Esta parte de aquí es el canto. Lo de aquí adentro, que viene también con unas, no se alcanza a ver, pero esta parte de aquí adentro sería el contracanto. Este filo del mismo cuero sería el contracanto. Estas serían las partes que nos van a ayudar. Dentro del lomo tenemos las partes que dividen, donde están las costuras que hacen que se detenga el libro y que las páginas pues estén pegadas. En el lomo tenemos estas partes de aquí se llaman costilla, estas de acá también y estas de acá. Es donde se hacen los cortes para poder unirlos a través de unos hilos y después el pegado y después la prensa. Las partes que existen en estos espacios se les llama casillas. Creo que con esta información, aunque hay muchos otros datos, esta información nos va a ayudar para conocer e identificar un libro antiguo. ¿Qué pasa con los libros modernos? Los libros modernos tienen algunas otras partes, sin embargo, la gran mayoría de los libros modernos carecen de costillas, ya que el trabajo para la realización tiene que ver con unas prensas hidráulicas que ya permiten que se presionen lo suficiente para comenzar a pegar la parte del lomo. Tiene la misma parte, tiene la cubierta, tiene esta parte de la portada, que regularmente ya en los libros modernos ya viene toda la información. En la parte de atrás viene, sería la contraportada, que también alude a la información tanto del autor como del libro, del editorial, y en la parte del lomo también contiene información valiosa que tiene que ver con la casa editorial, el título y el nombre del autor. Del mismo modo, como esta cubierta del libro se hace con un proceso de prensado, queda la parte de arriba, que sería igual la cofia del libro. Del mismo modo, tenemos el cuerpo del libro, que en este caso es mucho menor el tamaño, y tenemos la portada, la contraportada y el lomo. ¿Por qué es importante conocerlo? Porque, repito, es necesario saber qué es lo que vamos a manipular o de dónde va a empezar la lectura que estoy haciendo. Así que, dicho esto, ¿hay alguna duda o continuamos? Los estoy viendo desde mi celular, así que si me acerco de manera muy repentina, sepan que es porque estoy abriendo las miniaturas para saber si hay alguien que tenga alguna duda. No, todo bien, continuamos. Veo que está Janet Baeza, Juan Medina, Patricia Torres, está Valentina Rodas. ¿Hay alguien que tenga alguna duda o continuamos? Continuamos. Perfecto. También está aquí la ventana de chat. Entonces, si quisieran escribirlo, también estoy atento a eso. Pero bien, visto que no hay ninguna queja, sugerencia ni nada, continuamos con la forma en que se va a leer el libro. Dentro del cuentacuentos, así como los libros antiguos y los libros modernos, también hay dos formas en las que el cuentacuentos se va a catalogar o que se puede entender desde el lado de vista escénico. La primera es que el cuentacuentos, justo como su nombre lo alude, cuente el cuento sin la necesidad de leerlo, o la otra es que lo vaya leyendo y lo vaya contando al mismo tiempo. Entendamos que estos sucesos tienen que ver con algo
que se divide a su vez en muchas partes. Y perdón que sea reiterativo en dividir, 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 pero solamente de esta manera nos podría quedar más claro la frontera en la cual poder trabajar, los sitios en los cuales poder trabajar y poder ubicarlo en espacios adecuados para poder llevarlo a cabo. Así que la primera tiene que ver con leer. Leer es un acto íntimo que tiene que ver conmigo, que tiene que ver con yo entendiendo la lectura para mí. Eso sería leer. Cuando estoy leyendo en voz alta, también tiene que ver conmigo. Sin embargo, es con la primera intención de que me escuchen. Cuando estoy contando algo, tiene que ver con que el otro me escuche y me entienda. Por ejemplo, cuando estoy contando un suceso nacional, un suceso que tiene que ver con la farándula, un suceso que tiene que ver con lo familiar, con lo académico, con lo laboral, con lo amoroso. La forma en que lo cuento ya tiene que ver con esta inflexión de voz, con todas las propiedades que tienen que ver para hacer lo que estoy diciendo, hacerlo de manera atractiva. Decir es contarlo sin ninguna intención, contarlo es darle esa intención de ser, además de escuchado, tiene que ser con la intención de ser replicado. Lo que se cuenta tiene que cumplir con estas características. La primera, con que pueda ser escuchado con atención, y la segunda, en que pueda ser compartido lo que acabo de escuchar. Así que, regresando a esto mismo, cuando yo estoy contando un cuento, tengo que definir qué es lo que voy a hacer. Si voy a utilizar solamente el libro allí para que sea la referencia visual del público, o bien lo voy a manipular para darle lectura y hacer lo mismo. En el caso de tenerlo allí solamente como un referente visual, que es la gran mayoría del trabajo de los cuentacuentos, cuando lo dejamos allí, pues esto tiene que ver con un sentido más escénico que se apega más al acontecer teatral. Sin embargo, cuando yo lo utilizo para leerlo y contarlo de esta forma, tiene que ver con otro tipo de cosas. Sé que puede sonar como la división de la división de la división de la división, pero es mucho más fácil y comprensible la forma en lo que lo vamos a hacer. Si tenemos ya el libro de manera física, ya sabemos las partes que lo componen, ya sabemos de qué va el libro, ya sabemos cuál es la temática, ya sabemos que los cuentos regularmente en su estructura literaria cumplen con 3 apartados o 4, que sería el principio, el desarrollo y el final. Vamos a tener en cuenta eso para dar lectura. Todo lo que tenga que ver con lo que esté escrito tiene que ser interpretado, cada punto, cada coma, cada signo de interrogación, cada signo de admiración. Ahora bien, si yo voy a leer un cuento, tengo que hacer lo siguiente, o lo sugerido es lo siguiente. Si yo estoy leyendo el cuento, tiene que verse la ilustración. Pero ahí voy a hacer una pausa que se me olvidó comentar. Los libros grandes, hay que ubicar también que dentro de los libros modernos, estos libros grandes se les llaman como libro álbum o de gran folio. Hay que identificar dentro de estos cuáles son de formato cuadrado o rectangular. Y voy a poner algunos ejemplos. Este sería un libro no cuadrado, sería un libro casi cuadrado, es todavía rectangular. Tengo este libro que es perfectamente cuadrado y que ahorita les voy a decir cuál es la característica de este. Este sería un libro cuadrado totalmente, que cumple con la misma altura de base que de largo. Así que este sería un cuadrado perfecto. Tengo estos que también serían un libro álbum, que también sería cuadrado.
Tengo este, que es un libro álbum que es rectangular. ¿A qué me refiero con poder identificar que sean cuadrados o rectangulares? Tiene que ver e influye en la manera en que lo voy a tomar para dar lectura. No es lo mismo acomodarme con un formato cuadrado a con un formato rectangular. Ese sería también de gran folio. En un momento les explico por qué. Igual viene así y tendría que ver e influye con la forma en que tome el libro. Por ejemplo, estos libros que son más largos, como este sería un libro pues totalmente rectangular, ¿cierto? Y no podría ser lo mismo como manipule que este. No podría ser. Por eso es que hay que identificar el libro que vamos a contar. Ahora bien, antes de continuar, hay muchísimos tipos de libros dentro de los libros modernos, incluso dentro de los libros antiguos, pero es mucho más claro y más común en los libros modernos que se encuentren este tipo de formatos. Ahora, les pregunto, ¿alguien sabe cuál, cuál sería el nombre de este tipo de, de libro? Este que tiene que ver con que lo puedo abrir así, lo puedo abrir así, lo puedo desdoblar de esta forma. O sea, si lo tengo abierto así, lo puedo compartir así, pero tiene que ver con el desdoblamiento. Si lo tengo así, lo puedo abrir así, que es parte de la misma narrativa. Lo abro así, lo abro así, lo abro así. Este tipo de libros, ¿cómo creen que se llamen? Es parte de una misma página. Se abre, se desdobla, se desdobla, se desdobla, se desdobla. ¿Cómo se llamará este tipo de libros? ¿Alguien sabe? ¿Alguien tiene idea de cómo se llamará? No, nadie, los estoy acá viendo. Paloma ya está acá, Paloma, Juan Medina, Patricia Torres. Perfecto, nadie tiene dudas. Entonces, este tipo de libros, al igual que una serie de, de libros que tienen esta particularidad de girar algunas partes para que se entienda que son animales, una composición de animal fantástico, estos se llaman fabularios fantásticos. Este tipo de libros que no es origami, que no es push-up, sino que tiene que ver con una dinámica que se vaya desarrollando o desenvolviendo, se tiene que considerar dentro de los formatos de fabularios fantásticos. Este sería un primer ejemplo. Y el segundo ejemplo es este. Este también sería un fabulario porque la primera lectura que tengo, aunque sí se le considera un fabulario, tiene otra característica. Este primer cuento lo puedo leer de izquierda a derecha, pero la característica de este libro es que una vez que este se termine, puede dar comienzo para acá, o sea, de derecha a izquierda. Este tipo de encuadernación es diferente. Ahora les voy a mostrar por qué. Y bueno, parte de la tarea será que investiguen cuál será el nombre de esto. Esto no se le llama libro acordeón, esto no se le habla, se le conoce como libro plegable múltiple, sino que tiene otro nombre. Esto es el libro. ¿Cómo se le llamará? No se llama libro pergamino,
Así que piénsenle y ya ustedes me lo comentan. Una vez que hayamos ya decidido y tenido ya en cuenta que nuestra elección tiene que ver con estos libros de gran formato, pues vamos a comenzar ahora sí con lo que es la lectura. Este sería un libro de gran folio, también rectangular, y ahora tiene que ver con, no podría leerse igual que se leería uno de pequeño formato. ¿Por qué? Por cómo lo voy a manipular y que no me estorbe, que las hojas no se me vengan para acá, que pueda darle vuelta y demás sin que sea demasiado estorboso ni torpe el movimiento ante el público, sino que tiene que ser una lectura dicha fluida y también una manipulación fluida del libro. ¿Sale? Entonces, continuamos. Regularmente se les conoce a estos libros de gran formato como libros infantiles. Regularmente porque las ilustraciones son muy atractivas para ellos, porque están llenas de colores, algunos de texturas, algunos están llenos de formas que son muy atractivas para los niños. Sin embargo, cuando hacen la mención de que son libros para niños, más allá del formato físico del libro, ¿a qué creen que se refiera esto de un formato de un libro para niños? ¿Por qué se asume en este imaginario colectivo que es un libro para niños? A ver, contéstenme eso, por favor. Yo sé que es muy temprano, igual allá quienes estén del otro lado de la pantalla, sé que es muy temprano, pero bueno, hagan su mejor esfuerzo por estar despiertos. Al final del día, todo lo que estamos diciendo aquí es para compartir, para nutrir. Al final del día también se trata de un ejercicio donde yo quisiera aprender y saber si estos conocimientos son compartidos desde la parte del mundo donde ustedes se encuentren. Hay algunas características que se cumplen, hay algunas otras que no. Sin embargo, yo estoy diciendo lo que aquí en Ciudad de México se estila para poder hacer una plena realización de una intervención de cuentacuentos. Así que, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Ninguna duda, sugerencia, queja? A ver, digan. Disculpa porque yo llegué un poquito retrasada. Buenos días, buen día a todos. Yo estoy de México. Eh, realmente los cuentos infantiles a mí me llama mucho la atención porque precisamente rompe como con bueno, ahorita lo que vi de los tipos de cuentos que nos mostrabas, rompen los estereotipos, ¿no? O sea, lo que los niños les gusta, o sea, está permitido, no está permitido, existe o no existe. Y las ilustraciones también son para disfrutarse, para buscar los detalles, para dar pie a una plática sobre alguna situación ahí con el niño y el adulto en el caso que estén compartiendo la lectura. Y eso es muy importante, me supongo yo, en lo que es elegir un buen libro que atrape al niño, porque hay veces que no le atinamos y que creemos que lo que a nosotros nos gusta como adultos le va a gustar a los niños. Entonces, los libros infantiles nos llevan precisamente a eso, a recuperar nuestra infancia y a volver a pensar como niños, porque decimos, pues esto no, ¿cómo va a estar una araña en el espacio, no? La otra vez me preguntaba un niño, le decía el niño a la mamá, es que cómo está la araña en el planeta y la mamá no encontraba qué responderle y, y sí es posible en un cuento, en un libro infantil, en una mente infantil, sí es posible, pero nosotros como adultos tenemos que llegar a regresarnos otra vez a la infancia, es lo que ahorita pudiera yo opinar respecto a eso. Sí, está muy bien. Digo, cualquier opinión que quisieran decir, cualquier comentario que quisieran hacer, no está equivocado. Al final del día, pues estamos en un espacio para poder compartir, decir y nutrirnos de lo que se pueda compartir.
Voy a explicar de manera muy simple, al menos desde el entendido en que si bien muchos libros tienen características muy específicas para determinada rango de edad, los rangos de edad, digo, si en los adultos uno no se siente de 30 cuando tiene 30, o uno no se siente de 40 cuando tiene 40, muy difícilmente pueden los niños entender que esos libros son adecuados para su edad, o que esas lecturas son adecuadas para que las conozcan. Los libros infantiles son libros que abordan temas complicados de maneras sencillas. Por ello hay algunos libros que hablan sobre la muerte, hay algunos libros que hablan sobre la extinción, hay algunos libros que hablan sobre el cambio climático, pero lo abordan de una manera simple. Eso quiere decir que entonces el libro infantil está bien construido. Ya de ahí que si le ponen ilustraciones, que si la portada es atractiva, que si los personajes son característicos, que si la forma del libro es adecuada para la manipulación, eso ya es un plus. Pero un libro infantil se debe de identificar con que sea un libro de una problemática seria o de un suceso, pero que se aborda de manera simple, sencilla. Así es como debemos de ubicar nosotros como adultos, que se tratan de libros adecuados para niños. Si yo con estos ojos de adulto me enfrento a un libro infantil donde veo que están en guerra total y que se soluciona todo dándose un abrazo, en mi concepción llena de prejuicios, llena de tiempo, llena de conocimiento de un montón de cosas, lo vas a ver como el ejercicio imaginario más loco, irreal, lejano, eh, infinitamente distante a lo que pudiera ser. Así que esta concepción de adulto está descartada para cuando se trabaja con los niños. Tenemos que entrar en un campo donde la imaginación es quien impera en esta dinámica. La persona que cuenta el cuento, entonces, viene de ese mundo imaginario, pero lo va a abordar de maneras muy sencillas, muy simples. Ahora, eso tiene que ver con la literatura infantil, porque hay otros libros que cumplen con estos formatos de libros que tienen que ver con cosas ya mucho más densas, donde esta edad en la que nosotros nos encontramos nos permite abordarlos de estas maneras complejas. Pudieran ser libros de poesía, aunque hay algún apartado, también hay libros de poesía para niños que abordan estas, estos conflictos internos del ser de maneras muy sencillas, brutalmente sencillas. Así que se pueden entender de esa forma. Ahora, les iba a comentar lo que tiene que ver con identificar el formato del libro que vamos a tomar. Yo voy a tomar como ejemplo este libro, que es un libro de formato cuadrado. Hay dos maneras en las que vamos a poder leer al público esta historia. Ya tengo el libro. Si yo lo voy a contar, recuerden que contar es decir para que el otro lo imagine y lo pueda compartir. Si yo lo voy a comenzar a leer, voy a tener que contener esta postura. No pegado a mi cara, no pegado a mi hombro, sino a una altura considerable donde el público lo pueda ver, y que si no está tan cerca del público, pueda yo estirar el brazo y lo puedan ver de cerca. Esto sí me es imposible desplazarme, pero si me es posible desplazarme para que lo vean muy de cerca, pues hay que hacerlo, ¿sale? La intención del cuentacuentos no es que esté anclado, no es que esté en el piso allí atornillado, sino que tenga la capacidad de desplazarse, porque más allá de que esté diciendo el libro, si lo tiene como apoyo, también es para que las imágenes pues sean contempladas, si no pues estaría totalmente en blanco. Ahora, dentro de esta postura vamos a hacer dos cosas. Si por el espacio o por las condiciones del lugar o las instrucciones que nos han dado es importante quedarnos allí,
tenemos dos opciones para contar. Si yo estoy contando el cuento y dice, había una vez en un país muy, muy lejano, cuando el libro está a la par de mi cara, esto tiene que ver con una interpretación mía, real del cuento. Esta era una vez y estoy aquí leyendo lo que está diciendo. Pero si no puedo moverme de ese lugar, podría entrar a un plano imaginario y hacer esto. Lo que ocurra en este espacio de atrás, si yo digo, viene alguien que está cazando y está soltando disparos y trae, no hay cuidado, todo eso, todo lo que tiene que ver con el lado imaginario ocurre en esta parte de atrás. Regreso a contarlo aquí y es diferente. Había una vez en un bosque muy, muy lleno de árboles, tantos árboles y eran tan altos que uno no podía ver hasta dónde se alzaban. Llegaban como hacia las nubes o a las estrellas. Todos esos árboles hacían un paisaje hermoso. Eran verdes, azules, amarillos y además había un montón de animales. Ratones, perros, cabras, buitres, pájaros, ¿sabes que no había visto? Todo lo que todo lo que ocurre detrás de esta postura aquí en el libro es lo que tiene que ver con el plano de la imaginación. Todo lo que está a la par de mi cara tiene que ver con lo que está escrito en el libro. ¿Sale? Entonces, aquí, estando anclados en el piso, sí podemos encontrar esas dos diferencias de trabajo. Lo que estoy leyendo, aunque trabajarlo a esta altura, decirlo a esta altura, no es por otra cosa, sino para fijar la atención en los dos elementos que están jugando en escena todo el tiempo. La primera es yo, cuentacuentos, y el libro. Cuando yo estoy colocando el libro a esta altura, me permite que pueda girarlo y comenzar a leer. ¿Sale? Esta lectura tiene que ser con el brazo amplio para, del mismo modo, poder traer y acercar y alejar las partes más importantes. Regularmente cuando le estoy contando y hago este acercamiento es para darle énfasis a las partes de la historia que requieren o que yo he pensado que tienen que tener un énfasis. Por ejemplo, si yo tengo mi libro así y estoy leyendo que en el bosque había 3 cerditos. El primero de ellos hacía su casa de ladrillos, el segundo hacía su casa de paja y el tercero hacía su casa de un material que nadie conocía. Conforme vaya acercando el libro a mi rostro, se van a ir acentuando las partes de la historia que se consideren más importantes y más relevantes. Por ello, al acercarlo, como estoy poniendo una barrera del sonido, tendría que ser mucho más fuerte, porque tengo que hablar más fuerte, porque si no, no se me escucharía si hablo de un modo normal, si estoy con el libro muy cerca. Si ya lo abro así, ya estoy manteniendo un tono de voz que me va a permitir. Estos son los énfasis que vamos a tener cuando tenemos esta postura donde no podemos movernos. El énfasis de la intencionalidad tiene que ver con alejarlo y acercarlo, tiene que ver con un plano de la imaginación, donde detrás del libro ocurre todo y enfrente mantenemos lo que está allí dicho. ¿Sale? ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Voy muy rápido, está muy confuso. Díganmelo todo ahora, por favor. Valentina, Patricia, Juan, Janet, ¿alguna duda o continúo? Paloma, ¿alguien? ¿Nadie? Isaac, yo tengo una pregunta. Dígamelo. Digamos de que acá en Colombia el tema de, pues aquí no es cuentacuentos, sino más que todo cuentería, es muy difícil el aspecto de entregar el cuento hacia los niños. Normalmente aquí la cuentería para niños se hace o en bibliotecas o en colegios, y es una gran cantidad de niños. Entonces, como qué recursos aparte de la narrativa y de escoger un buen cuento se puede generar para los niños, porque es que hay que tener un repentismo como para poder jugar con ellos. Además, también como que la pregunta va dirigida al aspecto de que, ay, se me olvidó el siguiente aspecto, pero es como más que todo eso.
no sé, nunca he podido contar para niños, me es muy difícil y además, o sea, no se basa como, uno puede tener un buen cuento, pero si no lo entrega bien, no va a ser un buen cuento. Sí, hay espacios que se consideran adecuados para llevar a cabo este tipo de actividades. Para aquellos quienes trabajan en bibliotecas o en librerías, pues es un espacio adecuado, ideal para que se lleven a cabo este tipo de cosas. Sin embargo, como nosotros tomamos recursos de la actuación, hay que entender una cosa. El pretexto de estar reunidos allí es el cuento. El primer elemento que vamos a tener allí físico es el libro. Y el tercer elemento que va a jugar con nosotros somos nosotros como intérpretes del cuento. Así que asumiéndome yo como persona que es un elemento para que conozcan la historia que alberga este libro, puedo tener un montón de oportunidades. Puedo ilustrar este libro. Justo, lo que ayuda mucho es que se ilustre con la creación de un personaje. Si hay que maquillarme alusivo a ello, me maquillo. Si hay que peinarme, me peino. Si hay que utilizo. Si hay que hacer malabares, los hago. Si hay que hacer una pequeña escenografía, la realizo. Somos instrumento de la historia. Así que entendiéndonos así, puede ser más sencillo acercarnos a quienes le estemos contando. No es que el público infantil sea complicado, sino que regularmente, como nada más las personas que cuentan cuentos están armados con la palabra, es muy complicado ir con la palabra al desnudo ante el público. Es muy complicado. Vean estos ejercicios, a pesar de que se estén diciendo cosas muy importantes o trascendentales para el mundo, para el país, para la historia. Por ejemplo, ejemplos hay muchos, pero voy a retomar uno que acá en México acaba de resonar toda esta madrugada. En la madrugada se estaba haciendo el planteamiento de una reforma al poder judicial. Había políticos que quizás decían las cosas más importantes y que iban a tener las repercusiones más, más claras en todo el país durante los sexenios que vengan, pero era un señor hablando. Eso no me dan ganas de prender la televisión y de darle like a su video en YouTube. No me motiva. Si ese señor me hiciera una plática con siendo, no sé, un personaje o utilizando otro tipo de elementos u otro tipo de lenguaje corporal adecuado a lo que está diciendo, sería mucho más atractivo y no limitando a los movimientos corporales de un discurso, porque nosotros estamos contando un cuento, no estamos haciendo un discurso del cuento. El discurso cumple con otro tipo de características, que es el mover los brazos, extenderlos, recogerlos, bajarlos, y otra vez subirlos, extenderlos, bajarlos. Nunca en un discurso pudiesen ver que un presidente, al estar dando una exposición, haga esto y entonces lo que vamos a hacer es muy sencillo. Nunca en la parte discursiva de la narrativa corporal podría pasar eso, pero nosotros como instrumento sí podemos hacerlo. Por ello, si yo me entiendo que soy o me asumo como una parte de este instrumento escénico, pues me permito, si mido 1,80, pues encorvarme. Si mido 1,60, pues caminar de puntitas. Al final del día, todo suceso escénico que acompañe a la historia del libro va a ayudar para que entremos en este campo, en esta pequeña atmósfera de imaginación. No es que sea romántico esto de entramos en un mundo de imaginación o es una burbuja de imaginación, sino que esta construcción no está hecha, sea en una librería, sea en una biblioteca, sea en un teatro, no está hecha. Esa es nuestra primera chamba, entrar justo con esa seguridad de mi cuento, mi libro, mi historia y mi personaje, para poco a poco con el público ir creando una atmósfera que nos permita ya entender que todo lo que estemos diciendo es válido, tiene importancia, es relevante,
ayuda a la historia, ayuda a conocer a los personajes, ayuda a entender la historia de una manera diferente, pero una vez que esté construido. No tiene que ver, repito, no tiene que ver solamente con un público infantil, sino que tiene que ver con un público adulto y regularmente tiene que ver con todo tipo de público. Porque venimos de las presiones del trabajo, de las presiones de la escuela, de las presiones de la familia. Así que lo primero es entrar a construir desde que me asumo como un elemento de la escena. Espero ser claro, Valentina, espero ser claro en esto, si no, dímelo. Digo, de cualquier manera, estos 3 ejercicios que les comentaba al principio, que uno va a ser una nota de audio, otro va a ser una fotografía y la otra va a ser un video, pues vamos a ir entendiéndonos mejor y siendo más claros en esto. Ahora, sobre lo de la lectura del libro, no, ninguna duda, nadie. No. Muy bien, continuamos. Y sabe que me surgió otra duda. Dime. Y digamos, si es generar, bueno, si hay que hacer un show para un grupo de niños que no están preparados o que no saben de antemano que van a escuchar cuentos, ¿cómo a priori se puede captar la atención? A mí lo que me ha funcionado siempre es llegar caracterizado. Siempre. El primer shock es el visual. Entendamos que somos animales visuales. Lo primero que estoy viendo es lo que me va a llamar la atención. Es lo que veo. Lo que me pasa a mí es que cuando llego con la nariz maquillada de rojo, todos asumen que lo que acaba de llegar a su escuela o a su librería es un payaso. Porque todos tenemos visualmente entendido el concepto de que alguien que tiene la nariz pintada de rojo es un payaso. Si yo desde que llego no hablo nada ni hago nada propio de los payasos y empiezo a contar un cuento, aquellas personas que no sepan, que no asocien la actividad de contar un cuento, de decir un cuento con la actividad escénica de un payaso o de un clown, van a entender que se trata de algo diferente. Nadie espera que un cuentacuentos sea un cuentacuentos. ¿Por qué? Por 2 cosas. Porque así como hay cuentacuentos que llegan disfrazados y con elementos y demás, hay quienes son personas que solamente cumplen con ponerse un sombrero y fin. No se espera, o sea, el espectáculo escénico nunca se espera. Se espera cuando está anunciado, se espera cuando se dice va a venir el cuentacuentos, se espera cuando dicen la gira de cuentacuentos o la presentación del libro con un cuentacuentos de acompañamiento. Solo así se espera. De lo contrario, no. Lo que sugiero es que sí haya un primer shock visual que ayude a captar la atención de los niños. Ya teniendo la atención de los niños y del público, va a fluir lo que tenga que ver con lo que vas a contar. Ahora, hay que entender que dentro de esta estructura de qué contar, a qué público dirigirme, hay que saber qué tipo de historia voy a leerles, qué tipo de historia voy a compartirles. Si me contratan en una casa hogar, en un orfanato, en un albergue, no voy a ir, no porque esté mal, sino porque el espacio no es adecuado, ir a contar historias sobre una familia perfecta y feliz, porque no se podría construir una atmósfera, no se podría construir. Podría estar muy bien contado, muy bien interpretado, pero no se puede construir un diálogo imaginario. En el teatro, no sé si me equivoque, maestro, pero bueno, acá maestros, no sé si me equivoque, pero hay un apartado dentro de la creación escénica que tiene que ver con la convención, que el público está creyendo totalmente con lo que estoy haciendo y sirve la información que yo mande para construir un puente de comunicación claro y que haya una convención de entendernos bien. Así que yo sugiero eso, yo sugiero encontrar la forma desde un personaje o bien encontrar la forma desde cómo voy a abordar el cuento.
porque si bien no está mal que las personas lleguen y se pongan un sombrero y se asuman o sean ya los cuentacuentos ante el público, pero si también la lectura es muy sobria y muy plana y estoy todo el tiempo y diciendo que se trata de algo muy... no es atractivo. Tiene que ser atractivo desde que se vea, tiene que ser atractivo desde que se escuche, porque si no, no va a ser atractivo para que se comparta. Esas son las 3 reglas. Si no es atractivo para leer, si no es atractivo para contar, no es atractivo para compartir. Fin, 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 fin. ¿Queda claro, Valentina? Si no, dime, ¿eh? Si no, dime, por Sí, favor. queda clarísimo. Muy bien, muy bien. Si no, nos detenemos. Tú no te apures, tú no te apures. Ahora bien, sobre la lectura de el libro, pues ya dijimos estas posturas que nos van a ayudar. Cuando ya tenemos el libro seleccionado, lo que vamos a hacer es identificar los elementos que la narrativa nos da, que es el principio, el desarrollo y el final. Cada uno tiene que tener sus énfasis, en cada uno tendríamos que nosotros aprender a detenernos para que haya un espacio de reflexión en el público. Esta reflexión puede ser despejada de la historia principal o puede ser construida con el público. Quiero decir que en el ejemplo, en el imaginario colectivo que todos tenemos, la historia de Caperucita Roja, cuando el lobo sale de la casa de la abuela que se la come, ahí podríamos hacer una pausa de reflexión con el público de, ¿y ustedes qué creen que pasó? Recuerden que estamos todo el tiempo en un campo imaginativo donde todas las respuestas son y pueden ser posibles. Así que si la abuelita se escapó y se fue por un túnel, es posible. Si la abuelita se convirtió en un Transformer y se comió al lobo, pero antes de comérselo lo clonó y sacó otro lobo, es posible. En ese campo de la imaginación es posible. ¿Sale? Lo que estemos contando en este ejercicio de hacer una pausa en estos intercalados de la historia, tiene que ver también, yo como cuentacuentos, tiene que ver con la improvisación, que regresamos al mismo campo de la actuación. La improvisación surge del conocimiento. No puedo improvisar sobre algo que no conozco. No puedo improvisar sobre un tema que no domino. La improvisación surge del conocimiento. Y esto no tiene que ver con vivirlo o con estar, sino con haberlo presenciado de alguna u otra manera. Yo nunca he ido al espacio. He visto cómo el hombre viajó y alunizó. Bueno, entonces sé que el movimiento de los astronautas, pues, tiene que ver con algo así. Ya lo conozco. O sea, ya sobre eso pudiera improvisar de, ay, me caigo. ¿Sí me explico? O sea, tiene que ver con algo, tiene que ver con conocerlo. Esa improvisación tiene que ayudarnos a resolver esas dudas o esas inquietudes que el público puede vertir. ¿Sale? En esos 3 apartados. Cuando vamos más adelante, que ya sería la parte media del libro, y estamos hablando sobre ya está buscando a Caperucita, ya la va a encontrar, ya está a unos pasos, y ahí hago otra pausa y pregunto al público, ¿y ustedes qué creen que pase? En este ejercicio de imaginación también todo es posible. Puede que nos regresen al principio, puede que nos adelanten hasta después de que vea Caperucita, puede que haya una línea espaciotemporal que hace que algo surja. Todo tiene que ver con la imaginación, ¿sale? Y en el tercer y último apartado que hagamos, eso tiene que ver con la reflexión final con la que se queda el público y con la que el público se queda y nosotros cerramos el libro. Es decir, ya terminó el libro, ya se comieron a Caperucita o ya despertó Blancanieves, se quedó viendo con los 7 enanos, como haya terminado la historia, pero antes del colorín colorado o del fin, tiene que ver con
preguntarnos, yo cuentacuentos y público, y ustedes están satisfechos con ello. ¿Qué entendieron de ello? ¿Les dio un sentido de saciedad saber que así acabó? Sí, no, ¿por qué? Solamente en ese último apartado reflexivo tienen que caber las preguntas. ¿Por qué? ¿Tú qué harías? ¿Cómo se resolvería mejor? ¿Cómo pudieron terminar mejor? ¿Qué consideras que era lo que tenían que hacer? ¿Sí me explico? En esta última parte de estos 3 tiempos donde podemos detenernos para las reflexiones, el último apartado, antes de consumar la intervención, caben todas las preguntas que el público tenga, que ya tienen que ver primero con el final, pero con la parte central y con el inicio de la historia, solamente en esos apartados. Ahora, en el entendido esto de que estamos dividiendo la historia en 3 partes, pero si la quieren dividir en muchas partes, pues solamente hay que estar preparados para saber de qué manera darle continuidad a las preguntas que nos están haciendo. Porque si bien surge de una improvisación, está muy feo que el público sea considerado solamente para salir del problema. O sea, como cuando llegan y ¿cómo están, chicos? Bien, ay, ¿cómo se sienten hoy? ¿Qué desayunaron? No, muy bien. O sea, si no les presto suficiente atención, no tendría caso que les preguntara. Si cuando les pregunto, ¿qué desayunaron? Me dicen, no, pues huevo, hotcakes. Y entonces yo les pregunto, oye, ¿y te gusta la cebolla? ¿Y te gusta con capsup? ¿Y te prepararon hotcakes? ¿Y con qué te lo tomaste? Tengo que hacer este genuino interés para que el público se sienta entendido y escuchado. Porque si no, sería una grosería, una descortesía, y eso pues hay que tener mucho, mucho cuidado, sea público infantil, sean adultos, adultos mayores, toda persona que hable, y esto lo dice Calcetín con Rombosman, toda persona que quiere expresar su opinión tiene que ser escuchada. Fin. Toda persona que hable quiere tener esa atención de quien lo escucha. ¿Sale? Así que sobre esta máxima nos vamos a ir para cuando ustedes quieran preguntar algo, esperen a que les conteste. Ahora, dentro de preguntar hay 2 opciones, o te contestan algo o no te contestan. Si no te contestan, antes de yo hacer la pregunta, tengo que saber qué pasará si no me contestan. Si yo les digo, hola niños, ¿cómo están? ¿Ya desayunaron todos? Y no me contesta nadie, digo, ay, bueno, pues se me hace que no han respondido porque todavía tienen mucha hambre. Yo sí desayuné y les voy a contar qué desayuné. ¿Sí me explico? Ante la respuesta o el posible escenario de que no me respondan, yo tengo que responderme a mí mismo, tomando en cuenta lo que ellos me dijeron, teniendo en cuenta la pregunta que yo les hice, porque si no voy a parecer loco, ¿no? Entonces, les pregunté algo, no contestan, yo respondo lo que les pregunté para seguir trabajando y prestándoles la atención a ellos. Si me contestan, pues está súper chido, pero hay personas que justo por esta necesidad de compartir, de decir y demás, hay niños o personas o público que no solamente se limitan a contestar algo simple, sino que en ese espacio donde le han dado voz a su cabeza, contestan así larguísimo. No, es que sí desayuné. Y de hecho fue lo que desayuné con mi esposa, con quien hace unos meses me fui de vacaciones y todavía estábamos en un restaurante donde yo le dije, bueno, pide esto para probarlo. Y desde ahí nos ha gustado muchísimo. Diario comemos eso. O en ocasiones especiales los domingos cuando vienen nuestros hijos. O sea, está bien que prestemos atención a ello, pero sobre las respuestas que estemos dispuestos a hacer, tenemos que saber qué es lo que qué es lo necesario de esa respuesta que necesitamos. O sea, yo no necesito que me diga dónde comió, por qué lo eligió, por qué es su favorito, solo necesito saber si ya desayunó. Si ya me dijo que sí, a partir de ahí
voy a ir frenando este tren imaginativo este tren de memoria donde él está, no, sí, sí, o sea, a mí solamente necesito que me diga qué fue, que si ya desayunó, fin, y sobre eso ya voy trabajando. Así que preparen este escenario para cuando estén trabajando. Si me responden de más, o si no me responden, ¿sale? Así que estos 3 apartados son los que tenemos que entender para cuando estamos trabajando ya con un público y tenemos esta oportunidad de dentro del libro ir contando e ir haciendo esta reflexión. Todo esto es sugerido porque si bien una actividad de un cuentacuentos tiene que ver con alguien que se presenta y cuente un cuento de principio a fin sin hacer pausas, en esencia eso es. Pero si ya estás en un escenario donde te colocan luces, donde tienes al público en butacas, donde tienes elementos escénicos, donde tienes escenografía, donde tienes todo, y no hacer uso de ello, se me haría un desperdicio de intervención. Se me haría a mí en lo personal un desperdicio de intervención. Pero cumplir como cuentacuentos es llegar con tu libro, o lo leas o no, decirlo de arriba a abajo, fin. No tiene cabida en un espacio, en una interpretación así tan, entendámoslo como convencional, no tiene espacio la interpretación del público, la opinión del público, que ojo, si bien lo que está diciendo el público no va a transformar el libro, sí va a construir un imaginario que surja del mismo. No sé si me explique. Si alguien del público está leyendo como si alguien llega como cuentacuentos y está leyendo al público, si alguien opina, es que debería de ser azul, esa pared debería de ser azul y ese niño tendría que tener la playera amarilla, o sea, de decirlo no se va a cambiar esta madre, no se va a cambiar amarillo, no se va a cambiar, no se va a transformar, no nada, pero al menos ya tenemos algo que puede surgir de aquí, de este libro, ¿sale? Si el cuentacuentos no da pie para que se haga esta transformación, este vínculo imaginativo que nos lleve al libro, pues lo veo como alguien muy limitado, porque eso que tiene que ver con este aspecto tan convencional, tiene que ver, se apega más a lo que tiene que ver con el discurso y a lo que tiene que ver con una lectura en voz alta. Recuerden que a partir de que nosotros estamos en un escenario y nos podemos caracterizar o no, podemos utilizar elementos o no, ya estamos con las convenciones que el teatro nos ofrece y nos permite, ¿sale? Por eso cuando nosotros nos preparamos y estamos en el escenario, pues ya podemos hacer los desplazamientos con el libro, subirnos, agacharnos, utilizarlo y demás, ¿sale? Continuamos. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Juan, Paloma, Janet, Patricia. Nadie. Shur. Bueno, también no sé si vamos bien de tiempo, maestro Iván, pero bueno, espero que sí. Nos quedarían exactamente 10 minutos. Perfecto. Bueno, pues en 10 minutos concluimos esto y vamos con la primera tarea, ¿sale? Las tareas se van a entregar todas a través del grupo de WhatsApp. Si quieren, para no saturarlo, podemos hacer uno temporal nada más para estos días y ahí van a mandar su tarea, ¿sale? La primera tarea tiene que ver con la forma en la que voy a leer el cuento, con la manera en la que voy a interpretar la historia, con la manera en que voy a dar vida a los personajes, ¿sale? Así que la primer tarea es que elijan un cuento, cualquier cuento, que no exceda, leído, que no exceda los 7 minutos, que cumpla con principio, desarrollo y final. Ojo, como esta nueva narrativa nos permite que el final esté al principio y demás, tómenlo como ustedes decidan. Elijan un cuento, tienen que tener 7 minutos para poder realizar la tarea que les voy a comentar. Ahora,
no tiene que ver tanto, para esta primera tarea, no tiene que ver tanto el que yo haga cambios de voz repentinos cuando haya apariciones de personajes, por ejemplo, y entró una chica muy malvada y la chica malvada dijo, necesito que me ayudes porque tengo que hacer algo muy diferente. Es lo mismo y es diferente a darle intención. Necesito que me ayudes algo que es muy difícil, muy delicado. Tengo que darle énfasis. No tengo que hacer una creación de personaje. Ojo, es sugerido, si quisieran hacerlo así, adelante. Es mucho más sencillo darle una lectura con este tipo de intenciones donde se entienda que está hablando un personaje, porque si estamos, y entonces estaba leyendo que me estaba diciendo de las máscaras que estaban mal acomodadas, y hay otro renglón, puede que continúe con la voz así porque el otro dijo, entonces se pierda. Entonces, si no sabemos dónde dejar al personaje, se va a confundir con la otra línea del texto, que a lo mejor es de otro personaje. Se puede, es válido, es muy hermoso apreciarlo, pero ahorita como un primer acercamiento a cómo hacerlo de manera adecuada, vamos a hacerlo así. ¿Sale? Solo denle énfasis, tengan respeto por estas reglas gramaticales que nos dicen que nos detengamos cuando hay un punto y aparte, que nos detengamos un poquito menos cuando es un punto y seguido, que sepamos cómo hacer esta inflexión cuando hay unas comillas, que le demos respeto y espacio a los tres signos, ¿cómo se llama? Se me fue la onda. Signos suspensivos. Gracias, maestro. Hay que darle tiempo a esos puntos suspensivos. Tiempo y forma y acento a los signos de admiración. Tiempo y forma a los signos de interrogación y de exclamación. Es muy importante. Yo, como cuentacuentos, que solamente me valgo de la palabra, tengo sí o sí que leer. Fin. No puede ser un buen cuentacuentos si no lees. Definitivamente. Se nota en muchas partes, pero hay personas que justo por no tener este constante hábito de leer, hablan con faltas ortográficas, ¿saben? O sea, se entiende, o sea, es muy claro que alguien no está teniendo este contacto con la manera de cómo se escriben las cosas, cómo se dicen las cosas. Busquen un libro, léanlo, entiéndanlo, identifíquenlo y lo van a grabar en una nota de audio. Ojo, leer, ya para cerrar, leer tiene que ver con algo que es mío. Leer es para mí. Leer es para mí. Contar es para que me escuchen. En ese contar para que me escuchen es contar para que me escuchen y aquel que me escuche pueda compartirlo. Y no estamos hablando de cosas que solamente sucedan en el argot del cuentacuentos. Si yo les cuento ahorita, voy a pedirle matrimonio a mi novia, de quien estoy locamente enamorado desde hace 3 años, se los cuento con tal interés que ustedes pueden contarle a otra persona que está pasando eso conmigo. Y esa otra persona le puede contar a otra persona y así, mágicamente, fuera de los escenarios, es como se construye una historia que, bueno, en el argot popular se le conoce como un chisme. O sea, un suceso que está compartido de varias personas que emana de una sola historia. ¿Sale? Entonces sabemos cómo funciona, solo estamos dándole nombre. Sabemos cómo opera, solo estamos dándole nombre. ¿Sale? Así que necesito que por favor en este ejercicio me cuenten, me digan de qué es el cuento. Ojo, si el cuento no cumple con este rango de tiempo, ajustenlo a este tiempo, ¿sale? Regularmente en los guiones teatrales o en los guiones de cine, una página de texto corresponde en cine a 3 minutos y medio.
de lectura, más o menos. Tengan esos rangos de tiempo para que vayan ustedes teniendo un estimado de tiempo en lo que van a leer, ¿sale? Es un estimado. Todo lo que está dicho, como los formatos, que bueno, ya hablaré en el día de mañana de los formatos de la encuadernación, pues son aproximados, no es exacto, no son exactos, ¿sale? Así que de esta manera damos por concluida esta primera intervención que tiene que ver con conocer el libro, identificar la forma, vamos a identificar el cuento. No me detengo a identificar los géneros literarios, porque bueno, esa ya es una labor de ustedes, una inclinación a partir de que vayan encontrando cómo es que quisieran abordar. Si yo voy a, si mi cuento, si lo que yo quiero contar tiene que ver con un personaje que ya construí de vampiro, dudo mucho que quiera contar historias de fantasía, ¿no? Tiene que ver con cómo lo vamos a adecuar, que no estaría mal, pero tiene que ver con otras cosas. Ojo, nosotros cuentacuentos, en este ejercicio vamos a construir desde la historia. Nosotros cuentacuentos vamos a construir desde la historia que vive dentro de un libro, ¿sale? A partir de ahí vamos a nosotros crear un personaje para poder contarlo, ¿sale? Entonces, creo que ya bueno, no sé si alguien tenga alguna duda, si sí, díganlo de una vez, por favor, antes de despedirnos. Muy bien. Agradecemos en primer lugar al maestro Isaac Osorio por su didáctica, entretenida y activa presentación que hizo de este taller de cuentacuentos, con tareas ya entregadas para los participantes, y creo que estos conocimientos podemos aplicarlos perfectamente, ya sea en el aula escolar, ya sea en nuestro trabajo artístico o también en las proyecciones que hacemos en nuestras comunidades. Así que muchas gracias, maestro Isaac Osorio, por esa generosa entrega que usted hace a la Mancomunal Teatral y también a los participantes que puntualmente estuvieron presentes. Recuerden que mañana estaremos en el mismo horario, 11:30 de la mañana, hora chilena. Les haremos llegar el link respectivo. Hemos grabado esta sesión para aquellos colegas que por A, B o C razón no pudieron estar. Un colega que falleció su madre y bueno, y era muy plausible que no pudiese venir a este encuentro. En todo caso, vamos a estar comunicándonos mañana jueves y el viernes, que concluimos la Mancomunal Teatral y este taller de cuentacuentos. Al maestro Isaac Osorio, a cada uno de ustedes, muchas gracias y hasta siempre, amigas y amigos. Bye, El aplauso, por supuesto, al maestro Isaac Osorio, que se escuche. Gracias. Les escribo en el grupo y seguimos trabajando a distancia. Muy amable, maestro. Muchas gracias. Gracias, maestro. Bye. Hasta siempre.